Bienvenidos chiquillos a este nuevo video en el cual vamos a hacer una construcción. Vamos a trabajar el concepto de homotesia a partir de una construcción y voy a resolver un par de preguntas relacionadas a las propiedades que ya estudiamos. El objetivo que se propone, según el Ministerio, para este tema es demostrar que comprendan el concepto de homotesia, midiendo segmentos adecuados para determinar las propiedades de la homotesia y aplicando propiedades de la homotesia en la construcción de objetivos de manera manual o con software educativo. Entonces la actividad que quiero resolver en esta serie de videos es básicamente construir una homotesia de razón k igual a 3 para un triángulo dado ABC y luego respondemos un par de preguntas. Para finalizar toda la actividad vamos a construir la homotesia con GeoGebra. Bien, espero que les guste y que se entienda. Bien, estimados, vamos a hacer la construcción entonces. ¿Cómo se realiza? Bueno, básicamente necesitamos una regla. Vamos a tomar una regla y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a unir el centro de homotesia, en este caso el punto O, con cada uno de los tres vértices de la figura. Por lo tanto vamos a comenzar dibujando rectas, ¿ya? Entonces dibujamos aquí la recta que une el centro homotesia con el vértice A. Luego vamos a mover nuestra reglita, ¿cierto? Alinear el centro homotesia con el vértice B. Vamos a dibujar ahora esta recta. Centro, siempre chiquillos, es centro con vértice. Ya, bueno, aquí la verdad es que generalmente uno cuando hace estas cosas a mano, ¿cierto? Nos queda generalmente 90%, 95% perfecto, ¿ya? Pero da igual, lo importante es que entendamos la construcción. Ya aquí vamos a trabajar lo mejor posible para que nos quede lo más cercano posible a la realidad. Entonces fijarse, tengo entonces así el siguiente esquema. Tengo el centro de homotesia, que es nuestro punto O, que está acá a la izquierda. Tengo la figura ABC, que es nuestro triángulo que al cual le vamos a aplicar la homotesia, y hemos construido estas rectas en celeste. Entonces, ¿qué viene ahora? Vamos a tomar nuevamente nuestra regla y lo que voy a hacer, chiquillos, es medir qué distancia hay desde el centro de homotesia hasta cada vértice. Voy a comenzar con el vértice en A. Fijarse, según mi regla, desde el O hasta el vértice A tengo una distancia 1, 2, 3, 4, 4,5, ¿ya? Lo voy a escribir. La distancia de O hacia el A es aproximadamente 4,5 unidades, ¿ya? Aquí la unidad es lo mismo, si son centímetros, pulgadas, da exactamente igual. Entonces, ojo, la distancia que hay desde O hasta A es 4,5. ¿Qué es lo que hace la homotesia? Como nos dijeron que la constante es 3, hay que triplicar esta distancia, ¿ya? Así que esta misma distancia se triplica. ¿A partir de dónde? A partir siempre del centro de homotesia. Así que de aquí, desde el O hacia, digamos de alguna forma hacia la derecha, vamos a triplicar esa distancia. Aquí podemos poner el compás, y si no tenemos un compás, bueno, con nuestra misma regla vamos a tener que medir 3 veces la distancia. Entonces fijarse, mi regla no está, no tiene numeritos, ya, pero aquí se ve más o menos, ¿cierto? Las distancias que tiene. Fijarse, parto desde la y dibujo 4,5. Entonces aquí tengo 1, 2, 3, 4,5, ¿cierto? Entonces ahora a partir del A vamos a volver a escribir 4,5 hacia la derecha. 1, 2, 3, 4, 4,5. Entonces hemos llegado hasta este punto, ¿sí? Pero queremos 3 veces la distancia. Fijarse, tenemos 2 veces la distancia. Tenemos 1 hasta aquí, 2 hasta aquí, y a partir de aquí ahora vamos a dibujar la tercera distancia, ¿ya? Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 y media unidad. Entonces hemos llegado hasta este punto que está acá. Si fija, tenemos, oye, otra vez, una vez, 2 veces y 3 veces la distancia, ¿ya? Por lo tanto, vamos a tener que quedarnos en este último puntito. Y este punto, ojo, como el vértice es A este punto final se le llama A'. En notación estándar, llamarle prima, ¿cierto?, a los vértices finales. Entonces, ahora vamos a volver a repetir el proceso, ¿cierto?, con el caso del vértice, por ejemplo, el vértice C. Entonces vamos a medir aquí cuánto hay desde el O hasta el vértice C y vemos que casi tenemos una cantidad exacta de
distancias, ya aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5 unidades, así que para allá voy a triplicar, ¿cierto? Nuevamente a partir desde el centro o triplico, perdón, k igual 3, vamos, 1, 2, 3, 4, 5, llegamos hasta el vértice C, a partir de aquí 5 más, 1, 2, 3, 4, 5, hemos llegado hasta ese punto, otra vez 5, 1, 2, 3, 4, 5 y hemos llegado a este punto, ¿sí? Entonces aquí vamos a poner el vértice C', porque acá tenemos el vértice en C, ¿está bien? Por último, vamos con el vértice B, entonces vamos a mover nuevamente nuestra reglita y vamos a tratar de medir lo más preciso posible qué distancia tenemos. Entonces aquí, según mi regla, esto es 1, 2, 3, 3 y un cuarto aproximadamente, ¿ya? 3 y un cuarto aproximadamente hasta el vértice B. Entonces vamos a triplicar, ¿cierto? Nuevamente esa distancia. Bueno, ya tengo una vez la distancia hasta el vértice B, así que basta poner 2 veces más la distancia más allá de B, ya, entonces era 3 y un cuarto, ¿cierto? Vamos a dibujar 3 y un cuarto, tenemos 1, 2, 3 y un cuarto hasta aquí, ¿está bien? Ahora vamos a ubicar la regla de buena forma y vamos a medir la última 3 y un cuarto, 1, 2, 3 y un cuarto, hemos llegado hasta aquí, por lo tanto, si este es el vértice B, este va a ser el vértice B', por lo tanto nos vamos a quedar con estos 3 puntos, ¿sí? Nos vamos a quedar con estos 3 puntos, fijarse. Nos vamos a quedar con el vértice A', con el C' y con el B'. ¿Está bien? Chiquillo, entienda lo siguiente. Hay que tomar la distancia que va de O hacia un vértice y en este caso, como la constante es 3, vamos a triplicar la distancia, ¿ya? En este caso nuestra distancia era 4,5 aproximadamente, ¿cierto? La primera, y después la duplicamos, ¿cierto? La pusimos una vez más hasta aquí y la última y tercera hasta acá. Si se fija, ahí tengo 3 veces la distancia y la distancia se triplica siempre a partir de el centro de homotesia. ¿Está bien? Eso ocurre con todas las rectas. Finalmente, ¿qué voy a hacer? Vamos a llamar nuevamente nuestra reglita y vamos ahora a unir, ¿cierto? Aquí los vértices primas que hemos obtenido, ¿ya? De esta manera deberíamos obtener la figura homotética y se acaba el proceso de construcción. Entonces aquí vamos rápidamente a dibujar con, ya está seleccionado, ¿cierto? Con rojo. Vamos aquí a dibujar con rojo. Ahí se mueve el punto. Aquí. Entonces, nuevamente con regla. Unimos los dos vértices y ahora a dibujar el segmento. Ahí tenemos el segmento A'C'. Vamos ahora a dibujar el segmento, por ejemplo, A'B. Si se fija aquí mi regla es un poco complejo usar esta regla, pero usted manualmente la puede hacer un poco mejor, ¿cierto? Quiero que quede lo mejor posible ahí. Bueno, este es uno de mis toques, ¿cierto? La perfección en matemáticas, trato de que todo me quede preciso, perfecto. Y por último vamos a unir el vértice B con el vértice C, ¿cierto? En este caso los vértices primas. Si se fija, chiquillos, ahí tenemos la figurita, ya se ve, ¿cierto? Nuestro triángulo, lindo y hermoso triángulo homotético. Entonces, para terminar esta construcción, ¿qué vamos a decir? Vamos a decir que tenemos 3 elementos básicamente en el dibujo, ¿cierto? ¿Cuáles son nuestros 3 elementos? El centro de homotesia, tenemos la figura original y la figura homotética, ¿sí? Figura original, figura homotética, ¿está bien? Tenemos un vértice A en la figura original asociado con un vértice A' en la figura homotética. Tenemos el vértice B en la figura original correspondiente con el vértice B' de la figura homotética. Y por último, el vértice C de la figura original correspondiente con el vértice C' de la figura homotética, ¿sí? Entonces la constante k igual a 3, ¿qué indica? Por último, quiero ser enfático en esto. ¿Qué indica la constante k igual a 3? La constante, en este caso k igual a 3, que es la famosa constante de homotesia, razón de homotesia, simplemente dice que usted va a medir la distancia desde el centro hasta todos los vértices y después esa misma distancia la va a triplicar
en este caso, siempre comenzando desde el centro. Entonces del centro homotesia usted triplica la distancia, ¿está bien? Y ahí ubica los vértices correspondientes. Bien, chiquillos, vamos ahora a responder las preguntas. Hemos visto la construcción de la homotesia con reglas, ¿cierto? Tomando distancias, dibujando rectas, y en este caso la constante, como era 3, vamos a triplicar las distancias, ¿ya? Entonces, en base a esa construcción vamos a responder las siguientes preguntas, ¿ya? Preguntas que son clásicas para introducir, digamos, todo lo que viene después en conceptos más avanzados de homotesia. Primera pregunta dice: supongamos que el segmento AB mide 4, ¿cuánto mide el segmento A'B'? Vemos que esta primera pregunta nos hace, digamos, preguntarnos que si yo tengo la medida de un segmento o de un lado del triángulo original, ¿puedo saber la medida del segmento en el triángulo homotético? La respuesta es sí. La segunda pregunta es al revés, nos dan la medida de un segmento del triángulo homotético y nos piden calcular el segmento en el triángulo original, pero evidentemente segmentos correspondientes. La tercera pregunta es con el perímetro, nos dan el perímetro del triángulo original y nos piden calcular el perímetro del triángulo homotético. La pregunta 4 es inversa, ¿cierto? Nos dan el perímetro del triángulo homotético y nos piden el perímetro del triángulo original. La pregunta número 5 nos dan el área del triángulo original y nos piden el área del triángulo homotético. Y la última pregunta es cómo encontrar el área del triángulo original a partir del triángulo homotético. Entonces, básicamente, chiquillos, tenemos 6 preguntas en las cuales vamos a tener relaciones entre los lados del triángulo original y los lados del triángulo, ¿cierto?, homotético. Ahí hay una correspondencia, hay lados que son correspondientes. Vamos a tener también relación entre el perímetro de la figura original con el perímetro de la figura homotética, y por último el área de la figura original con el área de la figura homotética.